Macuali Xihualacán, bienvenidos a este en vivo. Hoy vamos a hablar del tiempo futuro en lengua náhuatl. Sean bienvenidos, Macuali Xihualacán, Neni Motoca Juliotzin, Neni Temashtik. Me llamo Julio, soy maestro. Estamos a punto de comenzar con este directo y pues vamos a aprender un poquito el día de hoy. Hoy es la clase número 9, Tlamachtili Chignahui. Tlamachtili Chignahui, clase número 9, Macuali Xihualacán. Sean bienvenidos a esta clase en lengua náhuatl. El día de hoy vamos a estar hablando del futuro en lengua náhuatl. Así es que no se vayan y aprendan conmigo. Shimomashtika no náhuatl. Un saludo a todos, espero estén muy bien, que hayan tenido un excelente inicio de semana. Y pues vamos a terminar el día con una clase. Y pues aquí estamos como todas las noches para dar nuestra clase de 10:30 a 11:30 de la noche. Así es que sean bienvenidos, compartan este directo, vayan dando like y pues en un momento estamos por comenzar. Sean bienvenidos. Macuali Xihualacán. Shimomashtika no náhuatl, no yolikniwan. Bienvenidos, aprendan conmigo, amigos. Y bueno, pues vamos a empezar con el tiempo futuro en náhuatl. Había mencionado hace un momento en los lives anteriores que todas las clases van a estar subiéndose a YouTube. Ya está la clase número 7. Mañana vamos subiendo la número 8. Y bueno, para ponernos al corriente. Juno Gasay, no dice Panolti, profe. Hola Juno, ¿cómo estás? Kentika, un saludote Juno. Gracias por esa florecita. Clase Kamati. ¿Lista para aprender, Juno? ¿Lista para aprender? Gracias por tus likes, gracias por tus corazoncitos. Te agradezco mucho. Espero puedas ir compartiendo por aquí para que este directo llegue a más personitas. Bienvenida, Juno. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo estás? Pati Ortiz, linda noche, profe. Hola, Pati, ¿cómo estás? Bienvenida. Pati siempre presente en las clases. Gracias, Pati, por compartir. Te agradezco mucho que estés aquí. La Sojkamati Mama Witzotzin. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Y bueno, gracias Evelyn por ese like. Pero bueno, vamos a comenzar, chicos. Como les había mencionado, la clase se va a estar subiendo el día de mañana. Hoy es la clase 9, mañana se sube la clase 8. Y bueno, hasta que lleguemos a la clase número 15. Ese es el pequeño curso express de lengua náhuatl que voy a estar dando. 15 clases, 15 temas diferentes. Y hoy toca hablar sobre el tiempo futuro en náhuatl. El tiempo futuro. Juno Gasay nos dice, cansada del buen fin en el trabajo, pero con todo para esta maravillosa clase. Gracias, Juno Gasay, qué bueno que estés por acá. Bienvenida, hoy vas a aprender algo nuevo. Ya somos 100 personitas, vamos a comenzar, gracias. Hoy vamos a hablar del futuro en lengua náhuatl. Primero que nada, vamos a leer esto que dice aquí. Para formar este tiempo, se agrega el posfijo S o esque para el plural. Recuerdan que en el presente, para hacer el plural de las oraciones en presente, teníamos que agregar la J. Y en ese tiempo también tenemos que agregar estos posfijos tanto al singular como al plural. S al singular, esque al plural. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Gracias Nash por el follow, Tlazojkamati. Si me acabas de descubrir, te invito a dar follow. Yo soy Juliotzin y me dedico a enseñar lengua náhuatl aquí en redes sociales. Espero que puedas seguir mi contenido y aprendas conmigo. Gracias Beli por el follow. Muy bien, entonces vamos a analizar las siguientes oraciones. Voy a hacerlo un poquito más cerquita para que se vean un poquito más grandes. Ahí está. Creo que ya me gusta más cómo se ve así. Un poquito más grande. Ahí está. Me gusta más cómo se ve ahí. Entonces, como había mencionado, para formar este tiempo se agrega el posfijo S y este para el plural. Estas tres oraciones son singulares, estas tres son plurales. Entonces, vamos con la primera oración. Nehuatl ni chocas. Nehuatl ni chocas. Imagínense que yo tuviera la S. Nehuatl ni choca. Eso sería yo lloro. Ahora, agregando mi posfijo S, nehuatl ni chocas, este ya es futuro. Nehuatl ni chocas, yo lloraré. Nehuatl ni chocas. De hecho, esta es la primera, segunda y tercera persona del singular. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Así las vamos a ir analizando. Gracias, Max, por esa rosita, Tlazojkamati. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bien, los invito al objetivo de donaciones. Son el día de hoy 5 gorritas. No sé por qué me aparecieron, pero bueno, apóyenme con 5 gorritas el día de hoy. El objetivo de donaciones del día de hoy. Bien, vamos con la siguiente oración que es Tehuatl tinemis. Tehuatl era el pronombre personal tú. Y luego tenemos tinemis. Recuerden, el verbo nemi es el verbo vivir. Tehuatl tinemis. Y tenemos el postfijo S, es futuro. Tú vives. Tehuatl tinemis. No, tú vivirás.
tú vivirás. Tehuantinemis, tú vivirás. Bien, esa es la segunda oración que estoy poniendo como ejemplo el día de hoy. Luego vamos con la tercera persona del singular, el él o ella. Yehuatl, este pronombre personal puede ser tanto él o ella, va a depender del contexto. Entonces, Yehuatl mikis, Yehuatl mikis. Aquí vamos a aprender un verbo nuevo, que es el verbo miki, que es el verbo morir. Entonces podemos poner Yehuatl mikis como él morirá, Yehuatl mikis. Entonces, como pueden ver, las tres oraciones tienen el posfijo S. Vamos a agregar este posfijo en oraciones singulares para el futuro. Gracias, Luteini, gracias por el follow. Diana, gracias por el follow. Humberts, gracias por unirte. Y ahora vamos con las oraciones plurales. Tehuantin es nosotros, Tehuanti, nosotros. Titlecoske, Tehuantin, Titlecoske. Entonces, nosotros, ¿qué? Tenemos el verbo tleco, Ese es un nuevo verbo que vamos a analizar el día de hoy. Un nuevo verbo, tleco. Vayan anotándolo ahí en casita. Tleco, que es el verbo subir. Entonces, nosotros, Tehuantin, Titlecoske, nosotros subiremos. Tlapalti, gracias por el follow. Tlazocamati, Mamahuitzotzin. Pati Ortiz, gracias por seguir compartiendo. Entonces, Tehuantin, Titlecoske. Lo tenemos Amejuantin, Ancochiske. Amejuantin es nuestro pronombre personal ustedes. ¿Ustedes qué harán? Tenemos nuestro verbo cochi, ancochiske. Entonces sería ustedes dormirán. Amejuantin ancochiske, ustedes dormirán. Y por último, yehuantin, ese es nuestro pronombre personal para ellos o ellas. Y tenemos el verbo temo, que es bajar. Ellos, ellas, yehuantin temoske, ellos o ellas bajarán. Dice Lao, hola profe, entonces el nuevo verbo es cosque, no, es tleco. Aquí lo voy a subrayar. Verbo nuevo. Voy a subrayar los verbos en nuestras oraciones. Cochi, temo, miki, nemi, choca. Todos los verbos que utilicé en estos ejemplos fueron choca, que es llorar, nemi, que es vivir, miki, que es morir, tleco, que es subir, cochi, que es dormir, y temo, que es bajar. Dice Cintia, quisiera darte un regalo, pero no tengo monedas. No te preocupes, Cintia, me ayudas muchísimo compartiendo este directo, dando like y participando en la clase. Que también que te quedes aquí a aprender un poquito. ¿También me quieres ayudar? Te invito a ver mis últimos videitos y aprende náhuatl conmigo. Dame follow, eso me apoya bastante. Muchísimas gracias, Cintia. Entonces tenemos nuestras primeras 6 oraciones en futuro, utilizando cada uno de los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Entonces, repetimos. Nehuatl ni chocas, yo lloraré. Tehualtinemis, tú vivirás. Yehuatl mikis, él morirá. Tehuantin titlecoske, nosotros subiremos. Amejuantin ancochiske, ustedes dormirán. Y Yehuantin temoske, ellos o ellas bajarán. Dice Mari, se me hace muy difícil. Mari, no te preocupes. Recuerda que te puedes también después inscribir al curso y ya en clase, pues ya más personalizada, puedes ir comprendiendo mejor esos temas. Estoy dando cursos, chicos. Abrí 2 cursos, uno sabatino y uno dominical. Se inscribieron bastantes personas. Terminando esos cursos vamos a iniciar otros. Así es que esperen por más cursos, chicos. Gracias. Después del náhuatl, ¿cuál es la lengua originaria más hablada? Dice don Juan Solís. Tengo conocimiento que es el maya. El maya es la segunda más hablada. El primero es el náhuatl y el número 2 es el maya. Y de ahí pues van otras lenguas originarias. Pero sí, el maya es el segundo lugar. Gracias por compartir. Entonces, chicos, vayan copiando esto. Entonces, recuerden, primera regla que necesitamos para hacer tiempo futuro en náhuatl es agregar a las oraciones singulares el posfijo S, después del verbo, por supuesto, y que a nuestras oraciones plurales. ¿Vale? Es muy sencillo. Dice, Shikwamokwitl significa te amo, dice Lizari. Amo. ¿Quién eres? Dice Lizari. Amo.
Sigua. Dice, no, mujer. No le hagan caso. Chicuamocuitl. Es una grosería. Ok. Cuidado si les dicen eso, Cuidado, chicos. Cuidado si les dicen eso. Bienvenida, Lizari. Qué bueno que estés por aquí. Gracias por compartir eso. Gracias, Lizari. Qué bueno que te sepas una de esas palabras. ¿Te sabes otra? ¿Te sabes otra grosería? Bien. Entonces, vamos a... les voy a dar un minuto para que puedan copiar esto en casita. Y vamos a empezar a hacer... voy a escribirles en el pizarrón otra regla que quiero que también pasen en casa. Y de ahí pues vamos avanzando. Lizari... Oh, que habla náhuatl. Senka cuali Lizari. Canin tichanti. Canin tichanti, Lizari. Canin tichanti. Kenti motok. Lizari. Pati, gracias por compartir. Entonces, chicos, ya estoy por borrar esto. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Mari Miguel, por seguir. Gracias por el follow. Muchísimas gracias. Los invito a dar like, a compartir y a apoyarme con alguna gorrita del objetivo del día de hoy. Vamos con esas gorritas. A ver si cae una. Dice Guerrero, solo que no se escriben, no sé cómo se escriben las palabras. Ok. Eso es bueno, Lizari. O sea, la idea es que tú conoces la lengua, pero no la forma de escritura. Eso es muy padre. Qué bueno que puedas irte, que estás aquí, compartiendo un poquito de lo que sabes con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Setlach Paloli Ompa Guerrero. Nimis, Neki. Cintia Bautista me enrisa. Muy bien, vamos a borrar esto, chicos. Vamos por la siguiente regla en futuro, porque tenemos que agregar otra regla. Entonces ya sabemos la primera regla. Para hacer futuro necesitamos agregar los posfijos S y esque. S para singulares, esque para plurales. No se preocupen, la clase está siendo grabada, se va a estar compartiendo en días posteriores en mi cuenta oficial de YouTube, Juliotzin. Entonces vamos a borrar, no se preocupen, esto ya quedó. Vamos a borrar. Siguiente regla. Los verbos que terminan en OA, O, IA pierden su A final en futuro. ¿Vale? Los verbos que terminan en OA o en IA pierden la A final en futuro. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo, tlactoa. Tlactoa. Y también tenemos paleguía. Tlactoa y paleguía. Entre paréntesis, vamos a aprender el significado de estos verbos. Estos son los verbos. Dice, te vamos a leer comentarios. Ya somos dos, yo también hablo un poco de náhuatl, más o menos sé cómo se escribe. Gracias, Pati. Oh, qué padre, pero ya se está perdiendo esa tradición. Eso es que estamos trabajando en eso para que no se pierda. Dice, profe, ¿da clases particulares o algo así para poder aprender náhuatl? Sí, exacto, sí, damos clases particulares. De hecho, que había mencionado que habría un curso el sábado y el domingo. Todavía pueden unirse al curso del sábado. Todavía están a tiempo de unirse al curso del sábado. Gracias por la primera gorrita. Muchísimas gracias. Ya cayó la primera gorra. La Sorkamati Mamawitzatzi. Vamos por la gorra número 2. Espero caiga muy pronto. Muy bien, tlactoa es el verbo hablar. Tlactoa. Hablar. Y paleguía es el verbo ayudar. ¿Vale? Ahora, gracias por la gorra número 2. Gracias, muchísimas gracias. ¿Ya vamos 2 gorritas? ¡3! Muchísimas gracias. Llevamos 3 gorritas. Muchísimas gracias. Nos quedan 2 más. 2 más, chicos. Apóyenme, por favor. Entonces, cuando conjuguemos este tipo de verbos que terminen con OA o IA, la A final va a desaparecer. Vamos a ver cómo va a funcionar esto. Por ejemplo, mi prefijo de persona, mi verbo, tlacto. Agregamos S al final. Ni tlactos. Ya lo estoy conjugando en futuro porque estoy agregando el posfijo S. Dice, fueron 4 saludos desde Australia. Un saludote hasta Australia. Setlach Paloli Ompa, Australia, tierra de canguros. Muy bien, qué bueno que hay personas de otros países viéndonos por aquí. Qué padre, muchísimas gracias. Un saludote, Setlach Paloli. Ni mitzneki, no yoligni. Bien, ni tlactos.
Como ven, el verbo tlactoa, al conjugarlo en futuro, perdió su A final, como dice la regla. Va a decir ni tlactos, no ni tlactoas, ni tlactos, que significará hablaré. ¿Se dan cuenta? Estoy omitiendo el pronombre personal para que diga yo hablaré. Ahorita lo estoy omitiendo, como ya hemos visto en esta clase, se puede omitir. Ajá. Ok, ya empezó mi clase favorita. Gracias, Marvela, gracias por compartir. La Sorcamati. Paleguía, vamos a hacerlo con con este. Tipalewis. Tipalewis. Ay, perdón. Vamos a escribirlo como lo hice hace rato. Entonces, pronombre prefijo de persona. Vamos a escribir nuestro verbo. Y nuestra S final. Tipalewis. Tipalewis. Tú ayudarás. O ayudarás. Es ayudarás. Y también se cumple la regla. Este verbo que terminaba en ia, al conjugarlo en futuro, ya vamos a hacer nitlactos tipalewis. Nitlactos tipalewis. Hablaré y ayudarás. Entonces aquí estamos analizando la siguiente regla, que es los verbos que terminan en oa, en ia, pierden su a final en futuro. Ok. Dice Cintia Motzinte. Dice, ¿dónde dan los cursos, profe? Ahorita, para Cintia, para la preguntita de Motzinte, te la puedo contestar en un comentario, para que vayamos directo a lo de la clase, por favor. Si quieres el significado de esa palabra, por favor, escríbelo en un comentario. ¿En dónde son los cursos? Esto sí, los cursos son en línea, chicos. Los cursos son en línea. Los cursos son en línea. Tengo alumnos en este momento de diferentes partes de la República, de Oaxaca, de Toluca, Ciudad de México. Tengo incluso a personitas que están en el extranjero, aquí en Estados Unidos, aquí en la parte de Texas, si lo recuerdo bien. Entonces los cursos, amiga Ana, son en línea. Los estoy dando por Google Meet. Y los horarios que tengo son de 9 de la mañana a 11 de la mañana por el momento. Así vamos a estar 3 sábados seguidos. Por los horarios que tengo, por mis actividades, a esa hora puedo dar las clases. Entonces, copien esto, chicos. Dice Lizari, Nejua Nimitzpalewis. Yo te ayudaré. Gracias. Gracias, Lizari. Espero, te voy a dar follow, Lizari. Qué bueno que encontré a otra persona hablante. Te voy a dar follow también. Ahí vamos compartiendo algunas palabritas. Porque yo creo que la variante también ha de ser diferente. Recuerden que hay variantes en el náhuatl, pero estaría muy padre compartir conocimiento. Entonces, chicos, ya vamos con la segunda regla. Los verbos que terminan en oa o en ia pierden su a final en futuro. Tlactoa, verbo con oa, paleguía con ia, hablar y ayudar. Cuando ya lo conjugo en futuro, nitlactos, perdió su a final, no aparece aquí. Tipalewis, pierde su a final, no aparece tampoco acá. Y esa es nuestra segunda regla en lengua náhuatl, el futuro. Los verbos que terminan en oa o en ia pierden su a final en futuro. Entonces, chicos, vayan copiando esto, por favor. Vayan copiando esto. Vayan copiando. Les voy a preparar unos ejercicios para ustedes. Vamos a prepararles algunos ejercicios. Y pues vamos a trabajarlos. Un minutito más. Ghost. Hola, Ghost, ¿cómo estás? Ghost, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase. Dice, ya sé qué significa tu cola, eso significa motzinte. ¿En serio? Yo lo diría de otra manera. Bueno, gracias. Es que ya se ha logrado. Gracias por la gorrita. Nada más nos queda una más. 80% del objetivo. Muchísimas gracias. Gracias por compartir. Gracias por compartir. Luego nos enfocaremos en las groserías, chicos. Luego en las groserías. Creo que estaría padre hacer un en vivo de todo esto. Un saludo. Saludos a Alejandro Espinosa. Sí, estaría padre aprender ese tipo de palabras y cómo se dicen en diferentes regiones. Espero después me puedan apoyar personitas que también conocen de la lengua, que podamos compartir un poquito de esto, un poquito de groserías en náhuatl. Pero hoy no es el día. Hoy vamos a continuar con mi tema, que es el futuro en lengua náhuatl. Voy a borrar, chicos, y vamos a empezar con unos ejercicios. Voy a borrar. Y ahora sí, en esta clase 9, pues ya hemos visto muchos elementos, pronombres personales, los prefijos de persona, algunos sustantivos, estos posfijos para futuro,
Y bueno, hemos visto de todo. No, profe, dice jaja. Gracias, Katia. Gracias por el follow. Muchísimas gracias. Ok, dice Pati que no es buena idea. Muy bien, vamos con la primera oración, que vamos a analizarla. Ya va a tener todos los elementos. Nehuatl, Nicochis, Mostla. Primera oración, son oraciones sencillas, pero ya, vamos escribiendo más. Nehuatl, Nicochis, Mostla. Gracias por la gorrita, gracias, la Sojkamati. Ya alcanzamos el objetivo de gorritas, muchísimas gracias, qué padre, gracias por su apoyo. Vamos a ver, si llega una más, estaría excelente también, me apoyan muchísimo, chicos. Nehuatl, Nicochis, Mostla. Entonces vamos a analizar nuestra oración. Gracias por la clase, esto sí merece ser viral, tener muchos seguidores y likes. Gracias, Panda, Erigon, gracias, la Sojkamati, Setlachpaloli, un saludote para ti. Qué bueno que estés aquí, dame follow, comparte este directo, sigue participando. Entonces, Nehuatl es nuestro pronombre personal. Mi pronombre personal, yo. Entonces, esta oración es del yo. Tenemos nuestro prefijo de persona que corresponde al yo. Es un prefijo de persona. Recuerden que siempre tiene que ir en nuestra oración. Esto se puede omitir, pero jamás. Ese siempre tiene que ir antes de nuestro verbo. Saludos desde Chicali. Setlachpaloli, Ompa Chicali. Cochi es el verbo dormir. Verbo dormir. S de futuro. Entonces, ¿qué dice? Yo dormiré. Primera oración, Nehuatl Nicochis. Yo dormiré. Es lo que dice mi primera oración. Nehuatl Nicochis. Entonces ya vamos a ir analizando de esa manera los siguientes ejemplos. Nehuatl Nicochis. Yo dormiré. Y nada más nos falta esta palabra. Mostling. Tlazojkamati. Gracias por el follow. Muchísimas gracias. Gracias, Oliver, por el like. Muchísimas gracias. Tlazojkamati Momawitotzi. Yo dormiré. Entonces, Liz, ya que estás por aquí, o Patti, que también conocen de la lengua, ustedes apóyenos. ¿Qué significa Mostla? O si significa lo mismo para ustedes, lo que yo creo que significa Mostla. Vamos a ver si nos pueden, para que empecemos a traducir la primera oración. Ya damos 4,000 likes, chicos, muchísimas gracias. Vamos a ver si podemos llegar a los 6,000. Mañana, gracias. Gracias, Lizari. Gracias, Oliver, Erika, gracias. Carlos, gracias por el follow. Mañana, yo dormiré mañana, es correcto. Yo dormiré mañana. Yo dormiré mañana. Yo dormiré mañana. Gracias, Modesto Huerta. Gracias, la Sojkamati. Primera oración en tiempo futuro. Yo dormiré mañana. Nehuatl, Nicochis, Mostla. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿esta qué significa? Va. Tehuatl. Oración número 2. Tehuatl tinemis ipan mexicco. Tehuatl tinemis ipan mexicco. Tehuatl tinemis ipan mexicco. Tehuatl tinemis ipan mexicco. Esta oración, ¿qué creen que signifique? Bueno, los que van aprendiendo. Yo sé que ahorita para nuestra amiga Lizari, para Patti, ella ya más o menos conoce la respuesta. Pero para las personas que están aprendiendo y que han estado aprendiendo desde el principio, Yuno Gasai, si andas por ahí, igual sé que has ido aprendiendo con nosotros. Tú estarás en México, o bueno, yo lo entendía más como tú vivirás en México. Tú vivirás en México. Tehuatl es nuestro pronombre personal. Tú. Vamos a escribirlo en negro. Tú vivirás en México. Ahí está. Oración número 2. Oliver, sí es cierto. En algunas variantes, Nemi es caminar. Yo la conozco como vivir.
Para mí el verbo nemi es vivir, para mí, pero como había mencionado, en otra variante el verbo nemi significa caminar, caminar. Entonces en la otra variante podría ser igual, tú caminarás en México. Pero bueno, para mí el verbo nemi, en mi variante, lo que estoy enseñando el día de hoy, para mí es el verbo vivir. ¿Vale? Muchísimas gracias, Francisco, por el follow. Carla, gracias por el follow. Tlazocamati. Vamos con una más, otra oración en futuro, otra oración en futuro. Sería, había una en azulita, uno con puras singulares, ¿va? Ahorita, Yehuat, 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 quizás. Tú saldrás. Tú saldrás. Tú saldrás. Pues igual podríamos ponerle Mostla. Así, sencilla. Yehuat, quizás Mostla. Sí, dice Oliver, sí, para mí es caminar. Excelente, Oliver. Qué bueno, gracias. Si es para Oliver, el verbo nemi es caminar, para mí es vivir. Pero es correcto, ambas formas es correcto. Según yo es estarás. ¿Cuál, Erika? Él saldrá mañana, correcto, gracias. Oliver, Lizari, es correcto. Él saldrá mañana o ella saldrá mañana, como sea. Él saldrá mañana. No lo noté, eso es una Z, es con S. Una disculpa. Confusión con los alfabetos, chicos, una disculpa. Él saldrá mañana. Y aquí vamos analizando nuestras oraciones en futuro. Se están cumpliendo la primera regla, agregando nuestras S a nuestras oraciones. Ya son oraciones en tiempo futuro. Tú estarás en México. Ok, gracias. Muy bien, entonces les voy a dar un momento para que puedan copiar esto. Muchísimas gracias por los likes, ya llegamos a 5,000, ya casi llegamos a los 6,000. Vamos a ver, vamos a llegar a los 6,000. Apoyen dando tap tap aquí en pantallita, mucho tap tap aquí en pantallita. Sigan apoyando, sigan compartiendo, sigan participando y sigan aprendiendo conmigo. Shimomashtika no Nahuac, aprendan conmigo, amigos. Vamos con otra más. Vamos con otra más. Vamos con unas hora en plural. Entonces, por favor, copien esto. Les voy a dar un momentito más para que lo terminen de copiar. Ya son 11 de la noche, 11 de la noche, nos quedan aún unos minutos de live. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy es la clase número 9, Tlamachtili Chignahui, clase 9, futuro en náhuatl, futuro en náhuatl. Muy bien, pues vamos a borrar estas oraciones, chicos, yo creo que ya las tienen en casita, de todos modos se va a repetir esta clase. Dice Genius 8, ¿qué idioma es? Nahuatlactoli no yoligni, Nahuatlactoli. Náhuatl, amigo. Náhuatl. Lengua náhuatl. Entonces vamos a borrar esto. Nahuatlactoli. Ok. Vamos, Pablo. Gracias por compartir. Gracias, Mau, por el follow. Tlazocamati. Vamos con un más. Ok. Una de nosotros. Juantín. De Juantín Ticuasque. Cuasque. La primera oración en plural. Esta, si te das cuenta, tiene esque. Esta es una oración plural. ¿De qué país, mi hermano? Dice Genius. Nican México. Nican México. Aquí en México. Shimomashti Donahuac, aprende conmigo. Kaninti Chanti, Genius, ¿dónde vives? Palabras quizás. ¿Eso qué? Emi, gracias por el follow. Asura, gracias por el follow. Tlazocamati. Gracias, Clary, por el follow. Gracias, Pati, por seguir compartiendo. Te agradezco muchísimo este apoyo. Mucho. Perú. Un saludo hasta la bellísima tierra de Perú. Un saludote por allá. En Perú, ¿qué hablan?
¿cómo se llama su lengua? Es quechua. ¿Quechua es correcto, Genius? ¿Quechua? Es lo que tengo entendido que es la lengua, una lengua originaria de Perú. No sé si esté correcto, Genius, por favor, aclárame ese dato. Un saludote hasta Perú, quechua y aymara, exactamente. Un saludote, Genius. Qué bueno que estés por aquí aprendiendo algo aquí de México. Un saludote. ¿También tú hablas un poquito de quechua o aymara? Gracias. Dice Gary de Hemet, Ticuasque, Michin, en mi variante. Un saludote, Gary Ordóñez. Un saludote hasta tu país. Qué bonito encontrar un en vivo en náhuatl. Gracias, Lilian Delgado. Un saludote. Dice, nosotros comeremos pescado, dice Gaby Sanz. Ya nos dieron la respuesta. Quizás, ¿es náhuatl o español? Es náhuatl, es el verbo quizá, es el verbo salir. Esta amiga Erika, quizá es el verbo salir. Es como si yo te pidiera luego, gracias por ¿qué es eso? Es un pajarito. Te iba a explicar. Quizá, por ejemplo, a los niños cuando salen al baño dicen, ni hueliti ni quizás, ni hueliti ni quizás, que es, ¿puedo salir? Ni hueliti ni quizás. Quizá es el verbo salir. Nosotros comeremos pescado, gracias, ya están dando la respuesta, gracias. La lengua madre, pero con la colección se mezcló y ahora español hablamos. Eso es correcto. Al fin un en vivo que vale la pena. Gracias, Bonilla. Muchísimas gracias. Un saludote. Sígueme. Follow. Y sí es cierto. Eso significa nosotros comeremos pescado. Ahí está. Primera oración con nosotros. Ahora vamos con una de ustedes. Gracias por todos los follows, chicos. A los nuevos seguidores les invito a que también sigan compartiendo. Apóyenme a dar like. Ya llegamos a 6,000. Vamos a ver si podemos lograr los 10,000 likes el día de hoy. Ya se logró el objetivo de gorritas. Vamos a intentar llegar al objetivo de likes. El día de ayer llegamos a unos 20. Creo que sí, 20,000. Pero vamos a ver si podemos llegar a esa meta. Vamos a ver. Todos aquí dando tap aquí en pantallita. Sigan aprendiendo conmigo. Muchísimas gracias. Jurídico, gracias por el follow. Lili, gracias por el follow. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con otra. Amejuantin anchocasque. Amejuantin anchocasque. Ipan. No cae. A ver, ¿qué dice esta? Gracias, Roxana, gracias. Me mandó un elefantito, qué padre. Gracias, Roxana. La Sojkamati. Bonito hizo. La Sojkamati. Güey yolcac. Animal grande, yo lo diría de esa manera. Güey yolcac. Por ejemplo, aquí en mi variante no tengo forma de decir elefante. Yo lo digo como animal enorme. Güey yolcac. ¿Cómo lo dirían aquí, Patti? ¿Tienes alguna forma de decir elefante en tu variante? Nuestra amiga, Lizari, ¿tienes alguna forma de decirlo? Vayan compartiendo si tienen forma en sus variantes de decir elefante. Yo me referiría como güey yolcac, animal enorme. Dice, amejuantin anchocasque y panocal. Amejuantin anchocasque y panocal. ¿Qué significa esta oración? Les voy a dar una pista. Amejuantin es el pronombre personal ustedes. ¿Ustedes qué? Es una oración en futuro. Di como 200 tac. Gracias, ya llegamos a los 7,000. Gracias, Lizari. Gracias, ya llegamos a 7,000. Vamos a ver si llegamos a los 10,000 me gusta. Entonces vamos a reconocer nuestra oración. Este es nuestro prefijo. Eso no nos importa tanto porque se refiere a ustedes. Lo que nos importa, hacemos de lado nuestro prefijo, nuestro posfijo que denota el futuro, y nos queda nuestro verbo choca. Siempre que hagan sus oraciones y quieran traducir, identifiquen los elementos. ¿Qué elemento tiene mi oración? Y identifiquen el verbo. ¿Cómo identificarlo? Pues vamos quitando posfijos, prefijos y nos queda nuestro verbo. Entonces choca es el verbo llorar. Entonces, pero es una oración a futuro. Ustedes llorarán. Ipan es un en.
Nocal es el prefijo posesivo mío, cali casa. Ipanocal, ustedes llorarán en mi casa. Eso es lo que significa la oración número 2. O ustedes llorarán allá en su casa. No sería, si fuera allá sería un ompa. Ompa nocal. No, yo creo que se quedaría más como, ustedes llorarán en mi casa. Yo lo dejaría más así. Gracias, Lizari. Lo dije bien. Oliver, gracias. Oliver, gracias por los follows, muchísimas gracias, yo gané. Gracias, Oliver, por estar participando aquí. Gracias, espero que ustedes, chicos, todos los que están aquí participando, Lizari, Oliver, pues vayan presentándose en las clases, vayamos aprendiendo unos de otros con respecto a las variantes. Y pues y disfruten mi clase, creo que es una clase amena y que pueden disfrutar todos. Tlazocamati, mamahuitzotzi, noyoliniwan, ninamechtlazochtla. Muchísimas gracias, amigos, los amo, gracias por estar aquí. Vamos con una de ellas. Vamos con Yehuantin. Ese es nuestro pronombre personal, ellos, ellas. Yehuantin. Ellos. Ay, salió volando. Yehuantin, Pacasque, Kashit. Ahí está. Otra oración sencilla. Gracias por esa piñata, Tlazocamati. Muchísimas gracias por la piñata. Roxana, gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, te agradezco. Nunca me he mandado un elefantito y una piñata. Hoy me siento muy feliz por eso. Tlazocamati. Nimitzneki, Roxana. Nimitzneki. Te quiero. Yehuantin, Pacasque, Kashik. Yehuantin, Pacasque, Kashik. Sería ellos o ellas. Ellos, vamos a poner. Ellos. Paca es vamos a ver nuestro verbo paca. Este es nuestro postfijo de futuro. Paca es lavar. Entonces, ellos lavarán. Para mí, kashit es platos. Eso. Gracias, hogar de angelito con 4 patas. Hogar de angelitos con 4 patas. Ellos lavarán los platos. Ajá, ellos lavarán los platos o platos, exactamente. Y así, chicos, vamos haciendo oraciones en casita. Dice David, por ejemplo, yo lo digo, namejuame. Ok, gracias, Lizari, por compartir como dices el pronombre personal ustedes en tu variante, gracias. Dice David, qué admirable clase de náhuatl. Sí me quedo aquí. Gracias, David, bienvenido. Da follow, aprende conmigo. Shimomashtik no náhuatl. Gracias, hogar de angelitos con 4 patitas, o con 4 patas. Gracias por el follow, gracias. ¿Qué idioma es? Dice G-Kings. 20 es náhuatl, náhuatlactoli no yoligni. Shimomashti no náhuatl, aprende conmigo. Quédate en este live y aprende. Entonces, bienvenidos a todos los nuevos seguidores, les invito a dar like. Si tienen tiempecito, igual váyanse a dar una vuelta en mis últimos videos. El último es algo gracioso, la verdad me gusta también divertirme con la aplicación, pero por lo regular subo más contenido en lengua náhuatl, enseñando vocabulario, apenas subí una conversación. Y gracias, licenciado, por esa rosita, Tlazocamati. Licenciado Alfredo, gracias por la rosa, Tlazocamati. Entonces, por favor, un minutito más para que ustedes puedan ir copiando estos ejercicios o para que igual lo vayan copiando en casita. Ok. Vamos ahora con unas frases interrogativas en futuro. Muy bien. Entonces vamos a borrar. Gracias, licenciado. Gracias. Gracias por la flor. Entonces vamos a borrar esto. Ya tenemos oraciones en futuro con todas las personas. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Y ellos, yo le digo Yehuame. Ok, gracias, Lizari. Gracias por compartir. Aquí decimos Yehuantin. O también en otras variantes lo he escuchado como Yehuan. Vamos a borrar. Y ahora vamos a trabajar con unas frases interrogativas. Entonces, vamos a trabajar con la palabra akin. Esta frase interrogativa, akin, es el quién. Akin, recuerden, akin es quién. Ahí vamos, akin. Ok. Akin Tlaxcal
Akin Tlaxcalchihuas. Akin Tlaxcalchihuas. Akin Tlaxcalchihuas. Amigo Morelos, ¿cómo estás? Morelos Miguel, un saludote, amigo. Saludos. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a mi live. Bienvenido a la clase. Estamos dando clases. Dice Erika, también se puede decir Yohua con respecto a los pronombres personales, ¿verdad? Amiga Erika. Ariadna, gracias por el follow, gracias. ¿Quién hará tortillas? Dice hogar de 4 angelitos con 4 patas. Gracias, ¿de dónde es usted? El que tiene el perfil de hogar de angelitos con 4 patas. También conoce un poquito de la lengua, ¿cierto? Gracias, Ariadna, gracias por las 4 rositas. 5, 6, las Ojkamati. Chicuase, Xochime. Chicuase, Xochime. 6 florecitas. Gracias. Muy bien. Yuna, ¿estás ahí? ¿Estás viendo el live? Un saludote, un besote. Espero que estés muy bien. ¿Quién hará tortillas? Es correcto. ¿Quién hará tortillas? Ok. ¿Quién hará tortillas? ¿Quién hará tortillas? Perfecto. Vamos con otra frase interrogativa. Con un tlen. Vamos a hacerlo con azul ahora. Tlen. Tlentikchihuas. 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 Tortillas, ¿cómo se dice? Para decir tortillas usamos la palabra tlaxcali. A ver, vamos. Tenemos algunos comentarios. Jorge Alejandro, gracias por el follow. En la Sierra Norte de Puebla, Cuetzalan. Gracias. Un saludote hasta la Sierra Norte de Puebla. Setlajpaloli, Ompa, Cuetzalan, Noyoligni, Nimitzneki. Un saludo hasta allá. Te quiero. Es muy diferente como yo lo hablo. ¿En serio? Bien. Bueno, hay variantes. Tortilla se dice tlaxcali. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Es correcto. Dice Panolti Jesús. Panolti, Kentika, Tlentikchiwa, ¿qué haces? Tlentikchiwa, si es ¿qué harás? Es la futura A, es el futuro de ¿qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Qué harás? Siguiente frase interrogativa. Ay, se movió. Esperen, vamos a arreglarlo. Listo. Dice que él no lo hará. Dice, ne amo. Dice, yo no. Dice, hogar de angelitos con 4 patitas. Ok, él no lo va a hacer. Bien, entonces ya tenemos 2 frases interrogativas en futuro. Akin Tlaxcalchihuas, ¿quién hará tortillas? Tlentikchihuas, ¿qué harás? ¿Qué harás? Guaulu, las Ojkamati, gracias por el follow. Graciela, gracias por el follow. Muchísimas gracias. Vamos con una más. Pleca. Una más. Entonces digo, clica, porque clica tlapacas. Ahí está. Creo que se está cayendo el... ¡Ay! Se está yendo esta cosa, chicos. Una disculpa. Déjenme acomodarlo. Una disculpa por los inconvenientes. Está como que aflojando mi aro. Ahí está. A ver si ya no se mueve, chicos. Una disculpa. Vale. Tlicatlapacas. ¿Por qué vas a lavar? Sí, Oliver, gracias. Qué bonito se escucha. Gracias. Es correcto. Gracias, Oliver. ¿Por qué vas a lavar? ¿Qué harás? Clica titlapacas. Aquí sí hay un espacio, ¿vale? Nada más que lo hice muy juntito. Pero es clica. Entonces ya tenemos 3 frases interrogativas el día de hoy. Akin, ¿quién? Tlen, ¿qué? Clica, ¿por qué? Es nuestra pregunta, ¿por qué? Clica. Clica titlapacas. ¿Por qué lavarás? Y ya tenemos más frases interrogativas. Dice, ¿qué titlapacas? Dice Almendra.
Para ti, el quenque en tu variante es el por qué, amigo almendra. Tlicóhuatl. Ahí vamos a ir como compartiendo esas frases interrogativas. Por favor. Quema. Dice Linderman, orgullosa de mi mamá, sabe hablar náhuatl. Qué bueno que tu mami aún hable y conserve la lengua. Espero que también pueda tu mami compartir todo su conocimiento, todo lo que sabe. O que tú también estés aprendiendo un poquito de ella. Un saludote, amigo Linderman. Rosemund, la soja mati. Dice Neni Chanchihuaya, San Miguel, Sinacapan. Setlajpaloli, Ompa, San Miguel, Sinacapan. Un día tendría que ir por allá. Me gustaría visitar Pueblita. Me gustaría visitar Cuetzalan. Zacatlán. Sí, es de allá de Puebla, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son nuestras 3 frases interrogativas que tenemos por el momento. Gracias por ese corazoncito, gracias. Vamos a borrar y ahora vamos a hacer como último ejercicio en estos últimos 10 minutos que nos quedan. Vamos a escribir unas oraciones de español al náhuatl como lo hemos estado haciendo en clases posteriores. Entonces vamos a borrar. Última vez que repito las preguntas. Akin tlaxcalchihuas. ¿Quién hará tortillas? Tlenticchihuas. ¿Qué harás? Tlicatlapacas. ¿Por qué lavarás? Dice, hola, buen día. ¿El otomí es algo similar? No, creo que es muy diferente, amigo Alexis. Dice, entiendo, pero lamentablemente no lo hablo, nos dice Linderman. No te preocupes, amigo, aquí aprendes conmigo, aquí vas a aprender conmigo. Entonces vamos con los últimos ejercicios, chicos. Nos quedan 10 minutos de en vivo, 10 minutos. ¿Cómo estamos con batería? Perfecto, sí nos alcanza. 10 minutos de en vivo. Clase número 9, el futuro en náhuatl. Muy bien. Ahora, vamos con 3. A ver esta. Lavaré mi casa. Voy a escribir en azulas español. Lavaré mi casa. Muy bien. Tú comerás. ¿Qué será bueno? Mole aquí. Tú comerás mole aquí. Y por último, una pregunta. ¿Quién llorará? ¿Quién llorará? Dice, hola, buen día. Dice Oliver, en Veracruz, específicamente en la Sierra Songolica, eres bienvenido. Gracias, Oliver. Me gustaría muchísimo visitar Songolica. Muchísimas gracias. Ya nos están dando nuestras respuestas. Almendra, gracias. Almendra, Tlicóhuatl. Pacas, moliticuas, nican, aquinchocas. Perfecto. Excelente. Muy bien, Almendra, Tlicóhuatl. Ya lo tenemos. He escrito en la variante de nuestro amigo. Por cierto, ya te pregunté, amigo Tlicóhuatl. Canentichanti. Canentichanti, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Lavaré mi casa. No recuerdo si ya me habías mencionado de dónde vives, de dónde es tu variante. Lavaré mi casa. Ya tenemos la primera. Pues yo lo escribí así. Ni. Ay. Primera oración. Ni tlapacas. No, es ni pacas. Porque sí tenemos el objeto mencionado. No es ni pacas. Ni pacas. Ni pacas no cal. Oración número 1. Lavaré mi casa. Ni pacas no cal. Ni tapacas no chan. También es correcto. Vean cómo vamos compartiendo diferentes variantes y formas de escritura de diferentes partes. Me alegra que estemos aquí compartiendo, aprendiendo juntos, chicos. Oración número 2. Tú comerás mole. Entonces hay que escribir nuestro pronombre personal. Tehuatl, que es el tú, acompañado del prefijo de persona. ¿Qué comerás? ¿Qué comerás? Dice Nichanti, Guanajuato. Sani.
Tolocan, no, Tlactol, Hidalgo, Cetlacpaloli, Ompa, Guanajuato. Dice Ogarte Ticuas Chilnican. Ok, mira, yo para el mole le digo otra cosa. Nehuat ni Tlacuas Molinican. Lizari le deja igual como mole. Ajá, Nejua. Y yo lo escribiría así. Ah, no, pero es tú. Nehuat y Tlacuas. Ajá. Tú comerás. Ticuas Molinican. Gracias. Yo lo diría Tehuat, Ticuas. Acá, perdón. Ticuas. Nican creo que se queda igualito, chicos. Nican. Si esas hay palabras similares y unas van cambiando con respecto a pronombres personales. Muy bien, gracias. Chocas, es correcto. Entonces tenemos nuestras primeras 3 oraciones de español al náhuatl. Lavaré mi casa, mi pacas nocal. Tú comerás mole aquí. Tehuat, ticuas, molinican. ¿Quién llora? A quien chocas. Alexandro nos dice, ocupo aprender. Me gusta. Bienvenido. Macuali Shiguala, Alex. Macuali Shiguala. Shimomashti Nahuac. Aprende conmigo. Y bueno, chicos, vamos con unos últimos 3 ejemplos para terminar la clase del día de hoy. Hoy estuvimos viendo futuro en náhuatl, clase 9. Les voy dando spoilers de la clase del día de mañana. Vamos a estar hablando un poquito de los números en lengua náhuatl. Dice, ¿enseñará la terminación ti-ki para futuro? Terminación ti-ki para futuro. Sí, vamos a ir avanzando, amigo Licowat, porque todavía nos falta, por ejemplo, me gustaría igual tocar el continuo. Para mí el continuo, mis posfijos son tica y ticate, para estar haciendo las oraciones. Yo estoy comiendo, ustedes están trabajando. También me gustaría tocar el tiempo continuo. Y se va a ver en estas 15 clases. Ya estamos a más de la mitad de las clases. Así es que no se pierdan por el resto de clases que nos quedan. Aprendan conmigo, chicos. Te comento, no sé escribirlo y es muy diferente al tuyo. Sí, amigo. O sea, hogar de angelitos con 4 patas. Gracias. Dice, el náhuatl varía en mi región. Nimomastiki mostla. Ok, gracias. Entonces vamos con los últimos ejemplos. Vamos con los últimos ejemplos. Ok. Dice, Neni Siwat, soy mujer. Ok, gracias. Gracias por el dato. Gracias por el dato. Un gustote. Un gustote. Vamos con los últimos ejemplos. A ver ellos lavarán. Yo, ¿qué podría ser? A ver, moriré mañana. Qué oración tan fea. Pero es un ejemplo. Y por último, ya están ellos. Vamos con nosotros. Ustedes harán de comer. Vamos con estas vamos. Dice Lizaria Stamosla, Nicochis Moslanias Patequitl. Dice que mañana irá a trabajar, dice Lizari. Cuídate mucho, gracias por estar aquí. Ya estamos a minutos de terminar. Nada más terminamos estos ejemplos y terminamos por hoy. Ok, gracias. Vamos con ellos lavarán. Gracias, Chino, por el follow. Gracias, Yuno. Ya tenemos Yehuantin Pacasque. Vamos, primer ejemplo, ya lo dio Yuno. Gracias. Ellos lavarán. Gracias. Ahora, Namejuanan Kichihuasque Tacualis. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces ya aquí hogar de angelitos con 4 patas, pues sí nos está dando las respuestas correspondientes en su variante. Muchísimas gracias por compartir.
Gracias, Juno, por la respuesta número 1. Vamos con la número 2, que es yo moriré mañana. Es Nehuatl, Nimiquis, Mostla. Ahí está. Nehuatl, Nimiquis, Mostla. Yo moriré mañana. Y por último, chicos, ustedes harán de comer. Entonces tenemos un Amehuantin. Y tenemos el verbo hacer de comer, que es tlacual. Yo lo diría así, tlacualchihuas. Amehuantin. Y nada más le agregamos nuestro non, nuestro an. Mejor, lo está muy cerquita. Amehuantin an tlacualchihuas. Ahí está. Chicos, entonces esos son estos ejemplos. Ellos lavarán. Yehuantin pacasque, yo moriré mañana. Nehuatl nimiquis mostla, ustedes harán de comer. Amehuantin, antlacualchihuas. ¿Qué? Ahí está. Porque es plural. Como que tengo que cambiar mi aro, chicos. Como que ya no aguanta. Uy. Ahí está. Le voy a apretar más esto. Listo. Ya no se va a mover. Bueno, lo vamos a terminar así porque ya se está cayendo esta cosa. Dice, me parece maravilloso que tengas esta iniciativa que enseñarnos este idioma mexicano. Gracias, Alejandro. Gracias, Vanessa, por el follow. Gracias, Alex. Este proyecto ya lleva 3 años. Estoy aquí enseñando en redes sociales. Ya tengo un montón de videos aquí en TikTok. Y pues es lo que se busca. Que se preserve, se revitalice y se motive a más personas el aprender lengua náhuatl. Pero bueno, esto sería la clase del día de hoy, chicos. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí. Gracias a los nuevos seguidores. Los invito mañana la clase. Comenzamos 10:30 de la noche, terminamos 11:30. Sé que 1 hora no es suficiente para explicar un tema tan complejo como estos, pero, como había mencionado, este es un pequeño curso que estoy dando, 15 clases. También en ese proceso voy a estar promocionando más cursos donde ustedes se van a poder inscribir. Tengo un curso de sábado donde todavía pueden integrarse, si quieren integrarse aún. Pueden mandarme un mensajito por aquí por TikTok, una solicitud de mensaje, y pues les estaría platicando de qué conlleva el curso, qué material vamos a estar utilizando y por supuesto el costo que tiene. Les aseguro que es algo muy económico. Jesús, hasta Mostla. Lau, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti. Pero bueno, chicos, me voy a despedir con la frase de siempre, que es Macueponito tlactonantzin. Macueponito tlactonantzin, que florezca nuestra lengua madre. Yo soy Juliotzin, soy tu maestro de náhuatl y nos vemos el día de mañana con una clase nueva. Juno Gasay nos dice, hoy me costó un poco más porque no había verbos que no me sabía. Sí, vamos a ir repasando algunos verbos. En cada clase vamos a ir aprendiendo verbos nuevos. Pati, gracias por compartir el live, gracias por estar compartiendo hasta el final. Y bueno, chicos, nos vemos la próxima clase. Un saludote a todos los que nos estuvieron viendo, a Pati, a Lau, a Juno, a Mari, a Alejandro, Hogar de Angelitos con 4 patas, a Yori, y a todos los demás, Lizari especialmente, que estuvo ayudándonos en la clase el día de hoy. Les agradezco mucho, que descansen.